Cantinflas, un nombre que nos hace pensar en risas, carisma y un humor universal. Cantinflas, cuyo nombre real era Mario Moreno, fue más que un simple comediante. Fue todo un fenómeno cultural que trajo alegría y risas a millones de personas en todo el mundo. Considerado uno de los mejores comediantes de todos los tiempos, este icono mexicano traspasó fronteras con su ingenio y talento natural para hacer reír. Su estilo único y su capacidad para conectar con el público lo convirtieron en una figura querida no solo en México, sino a nivel mundial. Su comedia, aparentemente sencilla, escondía una aguda crítica social y una profunda humanidad que lo conectaba con el público de todas las edades y culturas. Cantinflas tenía una manera de hablar de los problemas sociales con humor, haciendo que la gente pensara mientras se reía. Incluso el legendario Charles Chaplin lo reconoció como el mejor comediante del mundo. Este reconocimiento de una de las figuras más grandes de la historia de la comedia dice mucho sobre el talento y el impacto de Cantinflas. Cantinflas no era solo un actor cómico, era un maestro de la improvisación, un virtuoso del lenguaje coloquial y un astuto observador de la idiosincrasia mexicana. Su capacidad para improvisar al momento hacía sus actuaciones aún más notables. Era un maestro de la improvisación, un virtuoso del lenguaje coloquial y un astuto observador de la idiosincrasia mexicana. Su humor, cargado de juegos de palabras y malentendidos intencionados, se convertía en una crítica social inteligente y mordaz, siempre desde una perspectiva humana y con un toque de ternura. Su humor, cargado de juegos de palabras y malentendidos intencionados, se convertía en una crítica social inteligente y mordaz, siempre desde una perspectiva humana y con un toque de ternura. Su habilidad para hacer reír a la gente mientras abordaba temas serios era una prueba de su genio. Detrás del personaje que conquistó al mundo estaba Mario Moreno, un hombre humilde que supo utilizar su talento para llevar alegría a millones de personas. A pesar de su fama, se mantuvo con los pies en la tierra y conectado a sus raíces. Su historia es un ejemplo de superación, perseverancia y amor por su oficio. Desde sus humildes comienzos hasta convertirse en un icono mundial, la trayectoria de Cantinflas es verdaderamente inspiradora. A lo largo de este ensayo, exploraremos la vida y obra de este genio de la comedia, analizando su impacto en la sociedad, su legado imborrable y su relevancia en el mundo actual. La influencia de Cantinflas sigue presente, y su obra continúa siendo fuente de inspiración y alegría para las nuevas generaciones. Antes de que el mundo lo conociera como Cantinflas, el querido genio de la comedia que se convertiría en un icono cultural, Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes, nació en un humilde barrio de la Ciudad de México. Su infancia estuvo muy lejos del brillo y el glamour del mundo del espectáculo. El 12 de agosto de 1911 llegó al mundo el sexto de 14 hermanos. Crecer en una familia tan numerosa significaba que los recursos siempre eran escasos. Su infancia, marcada por la pobreza y las dificultades, forjó en él un carácter fuerte y un gran sentido de la responsabilidad. Estas primeras experiencias influirían más tarde en su trabajo y en los personajes que interpretó. Desde muy pequeño, Mario tuvo que trabajar para ayudar a su familia. Realizó diversos trabajos, cada uno de los cuales le enseñó valiosas lecciones sobre la vida y la naturaleza humana. Su camino lo llevó a explorar varios oficios. Fue cartero, repartiendo cartas y paquetes por toda la ciudad, boxeador aficionado, aprendiendo la disciplina y la resistencia del deporte, taxista, recorriendo las bulliciosas calles de la Ciudad de México, e incluso bailarín, donde empezó a comprender el ritmo y la sincronización que más tarde serían cruciales en sus actuaciones cómicas. Cada experiencia, por humilde que fuera, contribuyó a formar su personalidad y a alimentar su talento innato para la observación y la imitación. Estas habilidades se convertirían en la base de su futuro éxito. Estas vivencias en los barrios obreros de la capital mexicana serían la base para la creación de su personaje más icónico, Cantinflas. La gente que conoció y las historias que escuchó se verían reflejadas en sus actuaciones. En su juventud, Mario descubrió su pasión por los escenarios. El atractivo de la actuación y la alegría de hacer reír a la gente lo cautivaron. Se unió a una compañía de carpa, un tipo de teatro popular en México. Se trataba de espectáculos ambulantes que llevaban entretenimiento a las masas. En estos escenarios ambulantes, donde la improvisación era clave,
Mario comenzó a desarrollar su talento para la comedia. Las carpas fueron un campo de entrenamiento perfecto para su agudo ingenio y sus habilidades de observación. Poco a poco, fue creando un personaje único que conectaba con el público de inmediato. Este personaje, con su característico bigote y su discurso humorístico, se daría a conocer como Cantinflas. Con su carisma inigualable y su capacidad para hacer reír, Mario Moreno se abría camino en el mundo del espectáculo. Sus actuaciones eran un éxito y rápidamente se ganó un público fiel. Sin embargo, aún faltaba un paso crucial para que naciera la leyenda de Cantinflas. El mundo aún no había visto toda la magnitud de su talento y el impacto que tendría en la industria del entretenimiento. Las carpas, esos escenarios ambulantes que recorrían los barrios populares de México, fueron la verdadera escuela de Cantinflas. Estos teatros improvisados, a menudo montados en tiendas de campaña o estructuras temporales, fueron la cuna de muchos artistas que se convertirían en leyendas del espectáculo mexicano. Las carpas no eran solo escenarios, eran entidades vibrantes y vivas donde el pulso de la gente se sentía en cada actuación. Eran lugares donde el público no era un mero observador pasivo, sino un participante activo que reaccionaba en tiempo real a las payasadas en el escenario. En estos espacios, donde la interacción con el público era directa e impredecible, Mario Moreno perfeccionó su estilo cómico y dio vida al personaje que lo catapultaría a la fama. La retroalimentación directa y sin filtros del público le permitió perfeccionar su ritmo, refinar sus chistes y desarrollar un estilo único que era a la vez cercano y divertido. Fue aquí donde aprendió el arte de la improvisación, una habilidad que se convertiría en una de sus señas de identidad. Cuenta la leyenda que el nombre Cantinflas nació de un error durante una de sus actuaciones. Este momento fortuito se convertiría en un punto definitorio de su carrera, marcando el nacimiento de un icono. La historia cuenta que durante un debut particularmente angustioso, Mario se quedó sin palabras. Se dice que, nervioso por su debut, Mario olvidó su texto original y comenzó a improvisar con un lenguaje enredado e incoherente. Este giro inesperado de los acontecimientos podría haber sido desastroso, pero en cambio, puso de manifiesto su agudo ingenio y su talento natural para la comedia. El público, inicialmente confundido, no tardó en desternillarse de risa. Un espectador entre risas exclamó: «¿Cuánto inflas?», refiriéndose a la incomprensible verborrea del actor. Este comentario espontáneo tocó la fibra sensible y nació el nombre de Cantinflas. Era un nombre que resumía a la perfección su estilo de humor, lleno de palabrería, pero irresistiblemente divertido. De este fortuito acontecimiento surgió el nombre artístico que le acompañaría durante el resto de su carrera. Cantinflas se convirtió en algo más que un nombre artístico, se convirtió en un símbolo de su peculiar estilo de comedia y de su conexión con la gente común de México. Cantinflas, con sus pantalones holgados, su peculiar bigote y su inconfundible forma de hablar, se convirtió en un éxito rotundo en las carpas. Su personaje era reconocible al instante y profundamente querido. El público se sentía atraído por su personalidad de hombre común, alguien que podía hacerles reír y a la vez hacerles pensar. Su humor, basado en juegos de palabras, dobles sentidos y malentendidos intencionados, conquistó al público mexicano. Tenía una forma de retorcer las palabras y las frases para crear capas de significado, a menudo burlándose de las normas sociales y las figuras de autoridad. Su comedia no consistía solo en hacer reír a la gente, sino en hacerles ver el mundo de otra manera. Reflejaba con picardía y agudeza la idiosincrasia de la gente, sus costumbres y sus problemas cotidianos. Sus actuaciones eran un espejo de la sociedad que captaba la esencia del espíritu mexicano con todas sus peculiaridades y contradicciones. Era una voz para los que no la tenían, utilizando el humor para abordar temas que a menudo no se mencionaban. Su éxito en las carpas le abrió las puertas del cine. La transición del escenario a la pantalla fue perfecta para Cantinflas, ya que su personalidad, más grande que la vida misma, encajaba a la perfección con la gran pantalla. La industria cinematográfica reconoció su talento y su potencial, y no tardó en causar sensación en el cine mexicano. En 1936, debutó en la gran pantalla con la película. Esta película marcó el comienzo de un nuevo capítulo en su carrera, uno que lo vería convertirse en un nombre familiar no solo en México, sino en todo el mundo. A partir de ese momento, la carrera de Cantinflas despegó como un cohete.
consolidándose como uno de los actores más importantes de la época de oro del cine mexicano. Sus películas no solo fueron éxitos comerciales, fueron hitos culturales que dejaron una huella imborrable en la historia del espectáculo mexicano. Cantinflas había llegado, y el mundo ya no volvería a ser el mismo. El salto al cine marcó un antes y un después en la carrera de Cantinflas. Su personaje, que ya había conquistado al público mexicano en las carpas, encontró en la gran pantalla el vehículo perfecto para llegar a nuevos públicos. Películas como de 1940, con su icónica frase, y de 1941, lo consagraron como un ídolo de masas. Su humor, aparentemente simple y despreocupado, escondía una crítica social aguda y mordaz. Cantinflas se convirtió en la voz del pueblo, del hombre común que se enfrentaba a las injusticias y dificultades de la vida cotidiana con ingenio y picardía. Sabía conectar con las emociones del público, haciéndolos reír a carcajadas, pero también invitándolos a reflexionar sobre la realidad social de su tiempo. La fama de Cantinflas trascendió fronteras. En 1956, protagonizó la película, una adaptación del clásico de Julio Verne, que lo lanzó al estrellato internacional. Su actuación le valió un Globo de Oro al mejor actor en una comedia y lo consolidó como una estrella de talla mundial.